movimiento Ni un pibe menos por la droga hizo una jornada cultural deportiva exigiendo la emergencia en adicciones. Y la semana pasada sucedió un hecho que creo que nos impactó y nos conmovió a todas y todos los argentinos, que hubo más de 20 muertes por el consumo de una sustancia, la cocaína, adulterada, y más de un centenar de personas internadas en grave estado. La verdad que fue el movimiento Ni un pibe menos por la droga, que viene luchando hace mucho tiempo por esta problemática del consumo de sustancias, lo anticipó. Estamos en emergencia y lamentablemente tuvimos que ver este hecho la semana pasada, el testimonio de las madres. La verdad que fue muy, muy fuerte, y para que nos dé su opinión y que nos informe también cómo vienen trabajando, estamos en comunicación con un referente de la Mesa Nacional del Movimiento Ni un pibe menos por la droga, Pablo Landó, de la provincia de Santa Fe. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y acá estamos, bastante conmovidos por los hechos de la semana pasada. ¿Qué opinión se merece de tu parte, teniendo en cuenta, ¿no? Como decía al principio de la nota, que ustedes el 28 de enero hicieron una jornada cultural, deportiva, exigiendo la emergencia en adicciones. Sí, como decíamos estos días, lamentablemente este es un tema que lo veníamos anunciando y también denunciando, y que no encontramos una respuesta, particularmente cuando hablamos de la ciudad de Santa Fe, no encontramos una respuesta a la altura de la gravedad del problema en las autoridades locales, en las autoridades provinciales. Yo creo que incluso hay en algunos funcionarios voluntad, pero no hay algo así como una subestimación de la gravedad del problema, desde ya en muchos casos un desconocimiento, y una parte que es absolutamente cómplice de esta situación, porque si algo mostró los hechos que seguimos viviendo con angustia, ten en cuenta, estamos por estas horas contando alrededor de 6, 7 internados en la ciudad de Rosario, también una población joven, donde aparecen sintomatología muy, pero muy similares a los que se dieron en el conurbano bonaerense. Aún no ha fallecido ninguno, 2 están con respirador artificial. No se confirma, digamos, que hayan, por lo menos las autoridades no lo han hecho hasta estas horas, de que hayan consumido cocaína adulterada, pero sí hay una sintomatología idéntica, con lo cual lo que decíamos estos días de que acá en las autoridades de la provincia no se vayan a creer que este es un problema importado a Santa Fe, que este es un problema, digamos, del conurbano bonaerense, lamentablemente teníamos razón, y lo que vivimos de forma, bueno, sumamente angustiante, dramática en el conurbano, está en nuestra provincia, está en las grandes ciudades de la Argentina, y es la manifestación de lo que se ha desarrollado exponencialmente el narcotráfico en la Argentina, y que cuando eso se combina con una cultura consumista, absolutamente tóxica, individualista, que es inherente al sistema capitalista que hoy, digamos, impera, y si a eso le sumamos la vulnerabilidad social creciente de la población, tanto en sus recursos materiales, económicos, como también simbólicos, se da lo que aprendimos de Horacio Tavares, que es un contexto de una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas, cuando uno junta las legales con las ilegales. Y bueno, aún no terminamos de superar la pandemia del COVID, aprendimos con muchísimo dolor lo que es una pandemia. Bueno, lo que se está dando en el consumo de sustancias psicoactivas, legal y ilegal, es una verdadera pandemia. Miles y miles de familias, de pibes, de mamás, de amigos, amigas, vienen sufriendo esto desde hace años, y ahora conmociona este hecho por la gravedad, por la forma, porque tiene amplitud y, digamos, magnitud nacional, por los medios, cómo lo han tomado, pero es una situación, como decía vos, que venimos denunciando hace bastante tiempo.
Claro, y por ejemplo, entre los testimonios de las madres, de las víctimas y de las vecinas y los vecinos, decían, todos saben dónde están, todos saben dónde están los narcos, todos saben dónde se vende. Y bueno, y entonces, ¿por qué no se actúa? Bueno, mirá, este tema que señalás es un tema fundamental. No nos vamos a creer que cuando hablamos de narcotráfico hablamos del paisa. Quiero decir, esos son de un punto de vista, digo, profesionales de la comunicación que desconocen la profundidad del tema, o habrá, insisto, bueno, los malintencionados que buscan ocultar lo que está de fondo. Cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando, digamos, de uno de los negocios de las arterias que alimentan el capitalismo en su etapa actual, digamos, uno de los negocios más grandes del mundo, pero acá hablamos de lavado de dinero, acá hablamos de evasión, acá hablamos, por ejemplo, en los puertos del sur de nuestra provincia, que están absolutamente en manos extranjeras, de empresas multinacionales, chinas, francesas, norteamericanas, cuya, por ejemplo, las bodegas de sus cargas no se pueden tocar ni requisar por una ley que aún se mantiene vigente desde la dictadura, donde tenemos, gracias a la obra de Mauricio Macri, la desarticulación del SENASA, donde el Estado no tiene esa herramienta para poder controlar. Quiero decir, nosotros tuvimos el año pasado acá en Santa Fe, tuvo mucha repercusión en los medios, una denuncia que no fue originada de Santa Fe, sino desde Europa, de 16 toneladas de cocaína que salieron por el Paraná y terminaron en Europa. Acá la ONU dijo hace un año de que Argentina es la segunda exportadora mundial de metanfetaminas y tercera de cocaína, digamos, esa es la magnitud de la oferta, ¿no? Y que encuentra en el poder político, judicial y policial la forma de poder desarrollarse, de poder expandirse. En todo caso, este paisa será un engranaje más de esa cadena, pero el problema está arriba, digamos, o es cuando se visibilizan los soldaditos del problema, pero nunca se ubican los generales, digamos, de este problema, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de narcotráfico tenemos que poner bien conceptualmente de qué es lo que estamos hablando y cómo la política no ha tomado ningún tipo de decisión para poder contrarrestar, digamos, el desarrollo de ese negocio exponencial que se hace con la vida de miles y miles de personas desesperadas y que en las condiciones en las cuales se vive, como decimos siempre, tenemos, no sé, personas que consumen para poder sobrellevar una vida que, bueno, que no quieren vivirla más casi, porque es difícil vivir en condiciones de desocupación, de hambre, de indigencia, de miseria, de exclusión, de hacinamiento. Como también tenemos una gran parte de la población que ha pasado a consumir con la afectación de su salud mental de todo el periodo que venimos superando desde la pandemia. Por lo tanto, digo, hay un crecimiento exponencial del consumo que por un lado empuja este negocio que ha crecido exponencialmente y después porque tenemos una población cada vez más vulnerable. Y no hay, digamos, políticas oficiales, campañas en los medios, no hay incentivo a poder poner a los pibes y a las pibas, a los jóvenes, en los espacios deportivos, culturales, recreativos, para que desde las prácticas colectivas, solidarias, puedan contrarrestar ese individualismo que empuja esta cultura consumista, que es lo que decíamos hoy, es algo así como una ecuación adictiva que es la que garantiza que se dé esa pandemia social de consumo. Claro, en estos días, como es tema de agenda, se escucharon muchas opiniones. Algunos dicen el consumo siempre existió, no hay nada que hacer, no se puede combatir el narcotráfico. Algunos plantean distintos abordajes y miradas sobre la problemática del consumo de sustancias, ¿no es cierto? Desde la reducción de daños, desde legalizar el consumo. Y ustedes que están, ¿no?, trabajando todos los días en el territorio, ¿cómo lo abordan? Sí, mira, primero, bienvenido que se den todas estas discusiones, son debates absolutamente necesarios, pero bueno, urgentes, como muestra esto que decía hoy, la magnitud del problema del cual estamos hablando, ¿no? Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, nosotros nos enfocamos particularmente en estrategias preventivas de los consumos, digamos, cosa que para la política no garpa, digamos, ¿no? Porque es una inversión que se requiere
pero que sus resultados se ven a largo plazo, digamos, no entiende de lógicas por ahí electorales u oportunistas, cuando me refiero a esto de cómo se fortalece desde la política pública las redes comunitarias, cómo se apuesta a la prevención comunitaria, con esos vínculos que se construyen en el territorio desde la organización social, desde la escuela, desde el centro de salud, desde el club, desde la radio, con la gente como protagonista, donde se pueda, como te decía hoy, garantizar de que se desarrollen plenamente la niñez, la juventud, en esos espacios de contención, de aprendizaje y demás. Nosotros desarrollamos disciplinas culturales, deportivas, artísticas, educativas, de oficios, como estrategias preventivas, digamos, ¿no? Y lo hacemos consciente de que el problema de fondo, digamos, en todo caso la nuestra es casi una misión de tapar el sol con la mano. Por lo tanto, lo que buscamos es que están desarrollando el trabajo que lo tendría que hacer el Estado. Exactamente. Y lo hacemos, lo tomamos y al mismo tiempo denunciamos que debe estar el Estado ahí, no reemplazamos. Y lo hacemos buscando de que los propios jóvenes y las jóvenes sean protagonistas y tomen en sus manos la lucha por transformar su realidad, que podamos encontrar los espacios para una reflexión colectiva y profunda acerca de las causas que han llevado en todo caso a que esa persona consuma. Entonces, poder encontrar a partir de ahí las respuestas, en tanto quiénes son los responsables de esa situación, cuál es el contexto en el cual se da, sacar el sentido de la culpa individual a esa persona que termina consumiendo o ese familiar que acompaña cuando se comprende la magnitud del problema. Se ubica, digamos, ayudar a ubicarnos como, en todo caso, como víctimas, esos pibes de esta situación, y siempre tener en claro la herramienta de la lucha, el protagonismo, para poder mostrar lo que se necesita. Acá si no se construye, por ejemplo, decimos siempre, un verdadero plan de empleo que pueda reconstruir proyectos de vida, es absolutamente difícil. Si no se vuelcan recursos para poner a los pibes dentro de los clubes, los centros culturales, que puedan salir de la esquina, es muy difícil. Si no tienen ese acceso gratuito y masivo a las prácticas culturales, artísticas, es muy difícil. Si no se jerarquiza el sistema de salud pública. Nosotros siempre sostenemos que cuando se dan los momentos de crisis, y ni hablar cuando hay situaciones mucho más delicadas, es el sistema de salud pública el que debe responder, pero tenemos una salud, digamos, devastada, en crisis, cuyos médicos y trabajadores están peleando por aumentos salariales, claro, donde aún se necesita fortalecer esa infraestructura. Porque una de las cosas también, tomando, ¿no?, el testimonio de los familiares, de las personas que están luchando por su vida en este momento que están internadas, lo que planteaban es que no tienen acompañamiento, no tienen un lugar donde ir, donde poder que el familiar haga el tratamiento. Claro. No hay. Bueno, creo que fueron junto al tema del narcotráfico, que lo charlamos, este tema de la atención y el debate sobre cómo se sale de esta situación son los tres temas que quedan picando para recoger. A ver, nosotros, desde un punto de vista, creemos que la ley de salud mental fue un avance, al mismo tiempo quedaron buenos enunciados y faltas de decisiones políticas, digamos, sobre todo de recursos. Muchos de esos espacios vacíos lo ocuparon privados, ¿no?, donde hoy una mamá para poder asistir a un pibe, digamos, a una etapa de recuperación, de rehabilitación, algún acompañamiento terapéutico y demás, son recursos que no pueden afrontarlo económicamente, y es ahí donde debe estar el sistema de salud pública para contener, pero debe contener, no sé, con centros de salud que pueden estar abiertos las 24 horas, u hospitales de referencia que tengan los equipos interdisciplinarios, las áreas específicas, con una mirada que respete los derechos humanos de los pibes y las pibas, que pueda tener un acompañamiento y que pueda tener un Estado que revincule a ese pibe con un verdadero proyecto de vida, donde tenga que volver a la escuela, donde se le pueda acompañar desde un oficio, un ingreso económico, un laburo, una actividad deportiva. Eso es lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo en las distintas iniciativas que hemos presentado como proyectos de ordenanza, proyectos de ley, de emergencia en adición, donde planteamos esto, y tiene una cuestión central de fortalecer el sistema público. Con respecto a lo que decías anteriormente, yo creo que hay la Argentina, en el contexto en el cual está hoy, donde tenemos, no sé, 6 de cada 10 menores de 18 años pobres, donde tenemos una población estructuralmente atrapada en la indigencia, en la pobreza, en la desocupación creciente, donde tenemos una violencia, bueno, ustedes verán en todo caso cómo por ahí se ve
más mediáticamente los hechos aberrantes que se dan en Rosario, pero Santa Fe tenía hasta hace unos meses la ciudad de Santa Fe, una tasa de homicidio incluso más alta que la ciudad de Rosario. Tenemos una ciudad cada vez más invivible, con núcleos estructurales de jóvenes que no pueden incorporarse al mercado formal, que abandonan el colegio. Esta es la sociedad, digamos, las condiciones objetivas que tenemos hoy. ¿Te imaginás si el mensaje que viene desde la política pública es la legalización? Claro. O si la reducción de daños es la política pública. Nosotros más de una vez hemos planteado en toda etapa de acompañamiento, de tratamiento, digamos, y de estrategias, la reducción de daño puede ser parte de esa estrategia, ¿no?, del abordaje. Ahora, lo que nunca puede ser la política pública estatal, porque implica de hecho rendirse antes de empezar a pelear. Nosotros creemos que el mensaje que debe haber debe ser un mensaje que se oponga al consumo de sustancias. Queremos para los jóvenes otro proyecto de vida, pero queremos a los pibes lucios para poder transformar la realidad. Entonces, desde ese lugar nos oponemos a esas posiciones simplistas, o en algunos casos por ahí creo que gente lo hace como con las mejores de las intenciones, pensando en cómo arrebatarle el negocio espurio al narco, pero la legalidad o la ilegalidad no es lo que termina con el negocio, eso es algo que está intrínsecamente como parte de este Estado, que es un Estado que digamos, defiende fundamentalmente los intereses de lo que son las clases dominantes. Entonces, la única posibilidad, digamos, que nosotros podamos contrarrestar el grado de situación tan delicada que tenemos hoy, es donde pongamos en el centro de la política pública un mensaje que ubique que el contexto es de emergencia, que se destinen los recursos necesarios, como decía hoy, para el fortalecimiento del sistema de salud pública, que se ponga en manos de la población herramientas sencillas para formarlos como preventores en prevención de los consumos. Y lo que ordena el cuadro social hoy tiene que ver con cómo se genera laburo, cómo se genera acceso al deporte, a la cultura, a la educación, y no por ahí estas propuestas o estas salidas que son de atajo o de algunos que están bastante interesados en la continuidad de este negocio. Claro, promover proyectos colectivos para la vida, para el futuro de nuestros pibes, ¿no es cierto? Y hoy ustedes van a realizar otra jornada con la consigna. Se vienen realizando en distintos lugares, en algunos lugares con el acompañamiento de inicio de la corriente clasista y combativa, los jóvenes, los espacios de las casas de asistencia y acompañamiento comunitario. Acá estamos haciendo, justamente se estaba desarrollando hoy la clase del taller de boxeo, con los pibes haciendo unas fotos, con los cartelitos, charlando con ellos, de todo este cuadro de situación. Bueno, todo estos días hemos por ahí estado en los medios de la ciudad y hemos de alguna u otra forma podido intervenir en esta discusión, debate en el cual, por ejemplo, las autoridades provinciales no salieron a hablar, como me decían periodistas un poco off the record, digamos, que no tenían opinión para dar sobre los hechos, que era como un problema del Gran Buenos Aires, no tenía nada que ver con Santa Fe. Bueno, ahora explota el problema acá en la geografía provincial, y ahora hay que ver cómo se van posicionando alrededor de eso, porque en todos estos temas Santa Fe tiene mucho que poder explicar. Ten en cuenta que acá nosotros tenemos el río Paraná, que es la autopista fluvial del saqueo, de la riqueza, de nuestros recursos y de entrada y de salida de gran parte, digamos, de la droga, claro, y en particular de la cocaína. Y las autoridades provinciales no han dado una declaración en torno a eso. Así que lo fundamental de estas jornadas, algunas tienen carácter de conferencia de prensa, otras de mostrar en la sociedad lo que se hace en los espacios de prevención comunitaria, en algunos lugares con movilización, es intervenir en esta discusión, meternos en esta discusión y que puedan ser los pibes y las pibas los protagonistas de esta reflexión de los problemas que se nos están dando, y construir con ello, en todo caso, las estrategias y las herramientas que nos permitan seguir peleándola un poco a esta lucha que es casi como contra los molinos de viento. Claro, dice la consigna: no somos descartables, la droga mata, necesitamos tierra, techo, trabajo, educación, salud, deporte y cultura, emergencia en adicciones. Esta jornada va a ser en todo el país a partir de las 16 horas y en particular acá en Capital Federal va a haber una concentración y conferencia de prensa en el Obelisco. Exactamente. Así que y se va a desarrollar en la Argentina, porque Ni un pie menos por la droga se ha desarrollado en todo el país. Ha crecido al calor de esta situación desesperante de miles y miles de pibes, de familias, como decía hoy, de amigos, y un poco ocupó ese lugar de escuchar, de contener, de construir oportunidades, y sobre todo lo más importante, eso como te decía, es que se va desarrollando como una herramienta
que permite construir una propuesta. Claro, ustedes funcionan en centros de atención y asistencia comunitaria en distintos lugares del país. Para los que nos están escuchando, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden conectar? Bueno, fundamentalmente por redes. Todos los espacios tienen redes sociales. Imaginará, bueno, que pasar la información de todos los establecimientos del país nos llevaría capaz que al mismo tiempo de la nota, sí, pero digo, buscándolo por redes, ahí se va a ver un poco toda la actividad que se desarrollan, y que sobre todo los pibes que por ahí nos pueden estar escuchando, los nuestros son espacios de actividad. Nosotros los pensamos como centros culturales, como centros deportivos, como espacios educativos, ¿no? En algunos lados eso confluye con el trabajo comunitario que se hace alrededor de una copa de leche, de un comedor, sosteniendo esta situación, bueno, como decía hoy, tan crítica que estamos atravesando. Pero son lugares donde le diría un pibe, una piba, venite a que con un guante de boxeo muchas veces es una actividad maravillosa para construir un grupo de amigos, ¿no? Para construir conocer referentes, profes que son referentes positivos, que ayudan a construir proyectos del deporte, de la música, de cualquier disciplina, nos ayudan en el crecimiento, en la educación, en la disciplina, en autorregularnos, en los límites que podemos construir colectivamente, y que son espacios que ni más ni menos le han salvado la vida a miles. Claro. Y que cuentan con equipos interdisciplinarios profesionales que van orientando, van planificando, van encontrando, rompiéndose la cabeza para esas estrategias que generen cercanía con los pibes. Y sobre todo, insisto con esto, que es lo que siempre buscamos que no se nos corra nunca. Nuestro objetivo no es tapar lo que el Estado no resuelve. Lo tomamos para denunciar, lo tomamos para proponer, y sobre todo que los pibes puedan ser protagonistas de una lucha por transformar la realidad. Y eso implica que tengamos un posicionamiento sobre todo y cada uno de los temas que abarcan esta problemática que es tan compleja. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la comunicación. La verdad que es tan necesario el trabajo que vienen desarrollando del movimiento Ni un pibe menos por la droga, desde los centros de atención y asistencia comunitaria en distintos lugares del país, y como vos planteás, ¿no? La salida es colectiva. Exactamente, eso es lo que debe estar en el centro. Incluso todas las actividades que nosotros generamos, desarrollamos, demás, tienen ese concepto en el centro, digamos, ¿no? Cómo colectivamente podemos reflexionar sobre lo que nos pasa, encontrar las verdaderas causas de los problemas que nos pasan, y cómo nos animamos a ser protagonistas de luchar por transformarlo. Así que ese es un poco el corazón de este movimiento que se ha extendido a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, insisto, hoy va a realizar una jornada más de lucha, de propuesta, de denuncia, para poder colocar una voz autorizada en el medio de esta discusión. Así es, hoy a partir de las 16 horas, bajo la consigna "No somos descartables, la droga mata, necesitamos tierra, techo, trabajo, educación, salud, deporte y cultura, emergencia en adicciones". Muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación. No, gracias a vos, y saludo a todos los compañeros del movimiento que estarán escuchando en todo el país. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con Pablo Landó, referente del movimiento Ni un pibe menos por la droga, que vienen realizando un trabajo impresionante a lo largo y a lo ancho del país a través de centros de atención y asistencia comunitaria, dándole un espacio para el arte, para la cultura, para el deporte, a los pibes y a las pibas, y como él plantea, poner el eje en la prevención, en impulsar proyectos que promuevan la vida, la salud, la cultura, el deporte para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y hoy a partir de las 16 horas van a realizar esta jornada, y en particular acá en Capital Federal va a haber una concentración y conferencia de prensa en el Obelisco. Nos vamos a un temita musical.